Sin duda, Star vs las fuerzas del mal fue una serie con mucho potencial a toda regla, teniendo una combinación muy buena entre comedia, escenas de acción y lore a través de su narrativa central y derivada, generando con ello mucha intriga y curiosidad por conocer cada detalle de su loco y prometedor universo. Sin embargo, todo ese brillo mágico se apagó trágicamente con el pasar de las temporadas, hasta llegar a su borde más crítico en el último tramo, cerrando la serie con el final más espantoso y repulsivo que he tenido la desgracia de ver, siendo una conclusión tan horrible e infame que desintegró casi por completo el leal fandom que tenía. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Y si bien ya varios canales le tiraron pestes a ese final, pero claro, con opiniones lógicas y basadas en el desastre que resultó, en mi caso hoy les quiero desglosar esa consecuencia y mostrar los principales factores que llevaron a ese desenlace tan nefasto. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 5 sobre los elementos que arruinaron por completo Star vs las fuerzas del mal, los cuales, ya sean implícitos o evidentes, condenaron a la franquicia a perecer debido a su terrible ejecución en la pantalla. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Prometo, puedo hacerlo. Me pasa a veces. Déjame volver a intentarlo. Y en el último puesto de variables desastrosas, tenemos a la total falta de enfoque en la narrativa de Star, al menos de manera consistente en las temporadas 2 en adelante, ya que la primera estaba exenta de ello al ser el inicio de toda la historia, pudiendo permitirse ser alocada e ilógica, al menos hasta establecer las reglas de su mundo, cosa que Star se pasó por el arco del triunfo cada que le daba la gana, ya sean elementos menores de continuidad o simplemente alterando arbitrariamente el carácter de la protagonista, quien pasa de ser una chica reflexiva a una loca inmadura de un episodio a otro sin razón, aun cuando la serie se supone que es progresiva y por ende Star debe ir creciendo mientras más avanza, lo que deja claro el terrible problema de encuadre que sufrió la serie constantemente, siendo incapaz de decidir su premisa base, ya sea como comedia pura, un drama romántico o una serie de acción con narrativa envolvente. Algo que es sumamente frustrante, sobre todo durante las últimas temporadas, donde los enemigos y conflicto final se supone que fueron establecidos y como tal la serie ya no puede permitirse ser inconsistente, lo que acabó dejando cabos sueltos por doquier por culpa de no enfocarse en lo realmente importante a contar, como en la cuarta temporada donde no quedaba claro si querían centrarse en el reinado de Eclipsa, el desarrollo mágico de Meteora o a cuál chico le pararía bola a Star, dejando así un shampoo de argumentos inconexos que habrían podido ser geniales si se hubieran molestado en hilarlos de buena manera. Oye, Hekapu, tienes que abrir los portales. Voy a destruir la magia. Sí, claro. Reviéntala. Espera, Hekapu. Y en el cuarto puesto de agentes fatídicos, encontramos al apresurado y estrepitoso ritmo de la serie de Star, al menos en el parche final de la misma, donde quisieron abarcarlo todo, pero sin llegar a profundizar en nada. Y me refiero en concreto a los últimos 9 capítulos que abarcaron el arco final de la historia, en donde Star y compañía debían regresar a Munich a enfrentar a la última gran amenaza que yacía allí. Y pues qué decir, en lugar de establecer con calma cada literal importante, lanzaron todos los elementos como un caldo a ver si cuajaban de casualidad, con el grupo de Star improvisando para volver a casa y para colmo se separaron todos al llegar allí, mientras que Munich se armaba el desmadre con los solarianos causando estragos por doquier, con Globgor cayendo herido en batalla luego de una pelea bastante corta y flojita. Y cuando todo se veía perdido, Star llega con varios refuerzos salidos del asterisco, ya que de un episodio a otro mágicamente se los topó a todos y los reclutó fuera de cuadro. Y si con eso no bastara, la pelea termina siendo puro humo al ser solo un soldado random, mientras que Mina, la mala malosa principal, recién llegaba desde la lejanía, obligando así a los héroes a refugiarse mientras que Moon llega a ayudar por puro guionazo, haciendo planes para vencer a Mina, mientras que Star y Marco queman valioso tiempo declarando su tan rayado amor, para luego enterarse que todo ese desmadre había sido orquestado por la propia Moon. Quien en un momento de idiotez creó un ejército para Mina para así destronar a Eclipsa, pero no contaba con que se le voltearía la tortilla y estaría por ser ultimada junto al resto por esa misma loca. Aunque por suerte fueron salvados por Hikapu Ex Machina, abriendo un portal a último segundo, llevando a los protas a una taberna random, donde a Star se le ocurre la idea de destruir la magia entera. Podré no tener cerebro, caballeros, pero tengo una idea. Y en vez de, no sé, cuestionarla o detenerla,
Hikapu la apoya de golpe y le activa los portales de un chasquido, mientras que Marco también la secunda al no querer contradecir a su amorcito, e incluso Moon y Eclipsa terminan ayudando solo porque el guión así se los pide. Y al quedar menos de 15 minutos de serie, de aquí todo irá en carrera metiendo lo que puedan hasta el final, como Tom y el caballo corrupto como amenazas finales, mientras que Mina, la supuesta final boss, termina derrotada en meros segundos de manera super patética, random y derivada. Bien, libres de Mina. Para luego ocurrir la destrucción de la magia, mientras todos escapan para salvarse, menos Star y Marco, quienes por el poder del amor, deciden darse un último abrazo aún a costa de sus vidas, terminando cada uno en su respectivo mundo y dejando un sabor agridulce pero creíble. Pero como el romance todo lo puede, al final queda una chispa de magia en el cielo que los protas usan para verse una vez más, causando no un simple reencuentro fugaz, sino literalmente la unión forzada de sus dos mundos al toque, dejando con ello un desmadre absoluto en el fondo, mientras a ambos les importa un pepino con tal de verse las caras de nuevo, dejando así una conclusión amontonada y desgarrada que hace honor al título de su capítulo final, siendo un ejemplo de cómo no llevar una historia si quieres que termine bien y de manera orgánica. Hola. Hola. ¿Qué estáis mirando? Y en la mitad del repertorio de agentes catastróficos está el desperdicio masivo y descarado de lore y personajes importantes, ya que más allá de Star y Marco, el resto de su mundo quedó como un cero a la izquierda en la mayoría de casos, como en el ejemplo de Tom, que con su poder demoníaco tenía muchísimo material por explotar, o en especial el trasfondo de las reinas de Muni y la raíz de sus problemas con la magia, lo que habría venido como anillo al dedo para darle profundidad al pasado Butterfly y cómo este causó tanto mal como bien en la historia, lo que le habría dado peso y justificación válidas al acto de destruir la magia como tal, además de poder conocer mejor a las anteriores reinas y sus decisiones en vida. Pero en vez de eso la serie nos tiró un par de cochinos flashbacks y a las reinas como fantasmas mudos que aparecieron solo para lucir geniales. Pero sin duda el desperdicio más grande fue el usar a la Sosa Mina como villana final, en vez del antagonista perfecto que ya tenían oficialmente creado tiempo atrás, siendo ese el poco explorado Zed que aparece en los libros complementarios de Star, quien aunque se pase por alto, es el mayor responsable del odio y conflicto entre los mi-humanos y monstruos, siendo el septariano más antiguo de todos y maestro de Toffee quien le enseñó todo el desprecio hacia el linaje Butterfly, siendo el causante indirecto de los estragos que este generaría durante la serie principal. Y aunque nunca salió en el show al haber perecido antes de su inicio, ese no era impedimento para haberlo puesto en flashbacks que enfatizaran su relevancia, o mejor aún, con algo de ingenio y buena escritura, incluso revivirlo del todo y ponerlo como amenaza definitiva, con las Butterfly del pasado y presente teniendo que unirse entre ellas para así detener al gran villano de su historia. Pero en lugar de eso nos pusieron a una enemiga reciclada, con motivaciones superficiales y sin ningún impacto al momento de su derrota, y para colmo la dejan ir libre y a sus anchas sin ofrecer ningún aprendizaje real, siendo una lástima que todas las reinas, sus marcas y poderes quedaran como meras anécdotas en vez de ser un foco importante en el momento crucial. Vaya. ¡Oh, cielo! Y en la medalla de plata de elementos dañinos están todas las relaciones y fanservice metidos con calzador en Star, en especial durante las últimas 2 temporadas que no hicieron otra cosa sino que estorbar, dañando el dinamismo y progresión de la serie con tal de contentar a la parte del fandom fácil de impresionar, vendiendo no solo puro humo incipiente, sino también burlándose de la audiencia entera al prácticamente jugar con las expectativas, y siendo la primera y más cínica de ellas la relación entre Marco y Star, quienes habían tenido tantas idas y venidas que la verdad parecían novela turca de tantos enredos forzados, quemando todo el tiempo en pantalla posible con tal de no dejar ir el rayo de esperanza, a una costa de tontear a personajes como Kelly y Tom, quienes pese a tener potencial, al final solo sirvieron de recurso barato para alargar la serie de manera antinatural, tirando por la borda cualquier ápice de desarrollo con tal de usarlos de meras fichas para agitar el Starco cada segundo posible, dejando un mensaje implícitamente tóxico tanto a nivel romántico como literal. Y si con eso no bastara, el mayor despliegue de fanservice vacío fue usado descaradamente en el tramo final, con cosas como mostrar a todas las reinas previas de golpe, la ansiada forma mi-ubertad de Eclipsa o el uso directo de la varita por parte de Marco,
Detalles que, aunque visualmente emocionantes, resultaron bastante insulsos al carecer de suficiente sustancia dentro de la narrativa, sintiéndose casi como el meme de la máscara del toma y vete de aquí, al poner toda la carne en el asador, pero sin ofrecer una buena construcción para ello, casi a manera de premio de consolación para mitigar todo el desastre que fue ese intento de final, para que así al menos la audiencia tenga un buen sabor de boca al ver la conclusión durante su estreno original, dejándoles la sensación de que fue algo decente, pese a estar muy lejos de la realidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás trabajando para Mina? No, hija. Mina trabaja para mí. Y en la medalla de oro de peores factores, tenemos a las decisiones y giros de guión mega absurdos que tomó la serie de Star, sobre todo en su tramo final, donde la obra, así como los personajes, parecían no saber ni dónde estaban parados, generando acciones que van desde cuestionables a sencillamente ilógicas para cualquiera con 3 dedos de frente, y siendo la primera y más obvia de ellas causada por Moon, quien en un giro ridículo y anticlimático se revela como la mente maestra detrás del conflicto final, poniendo a Mina al mando de un ejército solariano prácticamente invencible e imparable, según ella, para proteger a su antiguo reino con un poco de presión de parte de sus guerreros, a la vez que mantenía a raya a Mina al creer que podía razonar con una demente como ella, creyendo que ocuparía la rudeza al mínimo y solo la utilizaría como recurso para recuperar el status quo. Un plan que, aparte de disparatado, enfocaba a Moon como una completa hipócrita sin evolución real, quien creó todo ese plan debido en parte al rencor que le tenía guardado a Eclipsa, aun cuando se supone que habían hecho las paces y que Moon creía correcto el devolverle el trono a su legítima dueña, echando así al traste toda su filosofía previa y haciéndola ver como una loca errática que hacía las cosas por puro capricho mental, amenazando no solo a monstruos inocentes, sino también a su propia hija y a sus amigos, con esta última habiendo heredado la idiotez de su madre al tomar una decisión incluso más nefasta que ella, ya que al ver cómo estaban acorralados por Mina, a Star no se le ocurrió nada mejor que acabar con la mismísima magia, alegando que esta era mala y que solo causaba problemas. Una resolución muy ridícula no solo por lo arbitraria que fue, sino por todas las matices que tiene a escala existencial, sacrificando a miles de seres inocentes en el cosmos, sumado al modo de vida de muchos otros, todo por un simple y mundano impulso que ella creía correcto. Y lo peor de todo el asunto es que más adelante tanto las reinas como el mismo Klosarik apoyan su payasada como si fuera una iluminada, tirando al caño la premisa central de la serie a cambio de un final impactante pero sin fundamento. Y si con eso no bastara, el desenlace termina de poner sal a la herida al fusionar las dimensiones sin dar una explicación real, creando así una total mezcolanza caótica con tal de que Star y Marco tuvieran su final feliz, dejando con ello la conclusión más desastrosa e improvisada que haya tenido la desgracia de presenciar, la cual es tan vomitiva que me genera asco al mero instante de recordarla, manchando con ello el buen legado de la serie de forma imborrable y permanente. Y en mi sincera opinión, creo que solo un reboot le haría justicia en caso que quisieran darle otra chance a la franquicia. Pero hasta entonces, sus giros y decisiones tan idiotas quedarán en la retina de los fanáticos que vieron a su serie colapsar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los factores mencionados es el que más les molestó en lo personal, o si creen que hay algún otro que merece aparecer en la lista. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!